Yo, mira, creo que tenemos algunas cosas en común, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, parece ser que ambos decimos que no negamos la existencia de determinadas virtudes o principios morales más o menos Y todas son la objetivos. naturaleza humana, evidentemente. Es que. Bien, no negamos tampoco entonces que esa aplicación puede diferir, Y pero mucho. también tampoco negamos que esa diferencia no puede ser tan amplia que quepan todos los comportamientos. Entonces, que establece Claro, fronteras. pero En las ese, fronteras pueden ser muy amplias. eso ya sería una cuestión también de debate. Yo, por ejemplo, tengo la impresión de que en términos de moral sexual, por ejemplo, y esto lo cambié recientemente desde este punto de vista, creía que no tenía tanta relevancia y sin embargo ahora cada vez creo que tiene una mayor relevancia. Es decir, que, por ejemplo, utilizando sobre todo la obra de sociólogos y antropólogos como J.D. Unwin. J.D. Unwin estudió en Sex and Culture 86 culturas y las conclusiones a las que él llega es que aquellas culturas que relajan las restricciones sexuales y la moral sexual, y sobre todo las que más lo hacen, acaban desapareciendo, entrando en caos completo en 3 generaciones. Y siguiendo a esta obra, Pitirin Sorokin también estudió en The American Sex Revolution la misma cuestión y llega a conclusiones muy parecidas, utilizando los ejemplos en Grecia, Roma, de la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Y por el contrario, hay una autora como por ejemplo Gertrude Himmelfarb, que estudia en Demoralization of Society los principios morales que seguía la sociedad victoriana, tan vilipendiados por algunos casos, y dice que no solo tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo de una mayor prosperidad y nivel de vida, sino además también en que ella era una feminista que su intención era ver lo oprimidas que estaban las mujeres y decía cómo se sorprendió de ver cómo estos principios llegaban producían una mayor felicidad en las personas. Y yo en ese sentido creo que eso es algo que es muy necesario estudiar. Sí, No porque no digo que tú lo hagas, sí, digo sí. que hay en otros ámbitos, hay gente como que considera que esto no es algo muy importante. Y yo creo que No, las no, a ver, ideas. la sexualidad es una fuente de poder y por tanto es muy importante dentro de la sociedad como otras fuentes de poder y en la medida en que la sexualidad obviamente está estrechísimamente vinculada con la perpetuación de la propia especie, pues es consustancia vamos, la regulación de alguna manera es consustancia a la propia comunidad. La cuestión es que, de nuevo, las fronteras pueden ser muy amplias. Quiero decir, No, por ejemplo, la homosexualidad. ¿La homosexualidad de alguna manera socava las bases de la sociedad necesariamente o no? depende de los autores que lo utilicen. Desde luego no se puede utilizar, primero, para que quede bien claro, la violencia contra aquellos que, desde mi punto de vista, contra aquellos que utilizasen o que tuviesen tendencias o actos, realizasen actos homosexuales, pero en cierto sentido sí se puede decir que socava las bases de la sociedad, ¿Por porque qué? la base de la sociedad fundamental es la familia, y la ¿Y una familia pareja tanto... homosexual no puede formar una Eh, familia? la, bueno, pueden juntarse, claro, por supuesto, pero la idea de la familia, la Incluso idea, hoy. la idea de la... No, por eso lo ligo con lo que decía antes de la ¿Pero qué tecnología, que a lo quieres decir? mejor. Porque como me hiciste una pregunta, quería... Vale, no, bueno, sí, pero por matizar un poquito, por ligarlo con lo de antes de la tecnología. Hoy, y ya te dejo la palabra, vamos, una pareja homosexual también pueden ser padres o madres. Por tanto, pueden formar una familia en el pleno sentido del término. Con lo cual, a lo mejor el argumento que ibas a emplear podía tener sentido cuando una pareja homosexual no podían tener hijos, pero como la Ese tecnología. es el argumento que iba a emplear. No lo sé si es o no el que vas a emplear, pero que como hoy la tecnología ha cambiado, la moralidad también se ha de adaptar a ese cambio tecnológico. Ya, pero es que no estamos hablando únicamente de cuestiones. Tú precisamente hablabas de naturalismo y de la naturaleza humana, y en una de las cuestiones fundamentales es lo de la relación de la naturaleza. Es decir, naturalmente, sí parece que incluso de forma biológica, puramente biológica y darwinista, se puede ver como teleológicamente la forma de procreación de todas las especies tiene determinadas características inherentes. Entonces, incluso, dado que para los defensores de la perspectiva aristotélico-tomista, en el caso de los seres humanos, la naturaleza y sus características biológicas también tiene connotaciones morales,
sí se puede establecer, por lo menos para otros casos, el argumento plausible de que eso tiene connotaciones morales y que aquellos que no lo realicen, pues sí se puede decir que están vulnerando determinados. El justnaturalismo no se refiere, bueno, y lo sabes bien, no se refiere a derivar derechos tal cual se da en el estado de la naturaleza las relaciones entre seres vivos. No tiene nada Bueno, que yo ver. estoy hablando más bien de la teoría de la ley natural de la que luego deriva el naturalismo. Vale, pero eso es prácticamente caer en la falacia naturalista, es decir, que todo aquello que se dé en la naturaleza es No, moral no, no. y lo que no se crea en la naturaleza no lo es. No, eso sería, sí, pero es que yo no utilizo la falacia naturalista ocurre cuando uno utiliza la palabra naturaleza en términos puramente materialistas, Ajá. como es la filosofía de la ciencia actual. Entonces, ¿qué Cuando más da los de la ley, los teóricos de la natural hablan de naturaleza, la naturaleza es teleológica, es decir, está orientada hacia un fin. ¿Y cuál es Eso el fin? puede ser, es discutible o no es discutible, muy bien, pero espera. El fin de una familia, Pero ¿cuál es? el fin tiene varios fines. Uno de ellos es el de la procreación, otro el del mantenimiento de los hijos, el de las relaciones sexuales entendidas de forma moral relacionadas con cuestiones biológicas y tiene también la, compartido. por ejemplo, claro, efectivamente. Vale, entonces, todo eso hoy una pareja homosexual ya lo puede cumplir. Sí, no, y no quiero decir que no puedan ser o comportarse de una forma perfectamente Utilizo decente este ejemplo porque creo que es muy visual de cómo la moralidad también puede evolucionar en función de cómo evolucione la tecnología disponible para que cuestiones que son naturalmente imposibles en un determinado momento dejen de ser imposibles. Porque la tecnología amplía, o sea, primero que la tecnología también es producto de la naturaleza, es producto de la naturaleza del ser humano racional. Y si el ser humano forma parte de la naturaleza y su razón forma parte de la naturaleza, los productos de esa racionalidad, como es la tecnología, que se utilicen de acuerdo con la naturaleza, y aquellos que se utilicen en contra de su naturaleza no lo serán. Pero procrear... Ya, yo no quiero, tampoco quieras quiero... entender como quieras entender la naturaleza, procrear entra dentro de la teleología de la naturaleza. ¿Bien? Sí, sin duda. Con lo cual, la tecnología hoy permite que una pareja homosexual se reproduzca, que forme una familia, un núcleo de convivencia estable, con hijos, con relaciones de fidelidad, de gestión del patrimonio compartido, de crianza de los menores, y por consiguiente, lo que antes podías decir, pues eso, el matrimonio homosexual no debe darse porque de alguna manera una institución que está muy protegida normativamente. Sí, pues yo no digo que primero... O actos homosexuales no tienen que darse porque desvía al ser humano. Sí, no, pero yo digo que pueden perfectamente hacerlo y no se puede utilizar la violencia para impedirlo. No estamos Lo que estoy hablando de diciendo es hablando en términos de matrimonio. El matrimonio es una palabra y un concepto que deriva de principios fundamentalmente religiosos. Y la aplicación de ese mismo concepto en la actualidad forma parte de un proceso de estatalización de determinados conceptos, como por ejemplo decía Carl Smith que todos los conceptos políticos son conceptos religiosos secularizados, allí donde no se aplica. El matrimonio, tradicionalmente, en las religiones tradicionales, implicaba determinadas características. Entonces, después se dice el matrimonio, pero es igual que el matrimonio civil. El matrimonio civil es una contradicción en los términos, desde este punto de vista filosófico. El matrimonio civil no puede tener más diferencia que la de un contrato. Y en términos de un contrato, dos personas que realizan un contrato, pues perfectamente que realizan un contrato. Por eso yo estoy sobre todo en la utilización de la palabra matrimonio, porque se están utilizando dos términos que son... Vale, crear una familia, me da igual. Porque si le quieres dar un sentido trascendente al término matrimonio, pues se lo puedes dar y otros se lo pueden no dar y da igual. Pero una pareja homosexual puede crear una familia y, por tanto, en la medida en que el argumento fuera no hay que cometer actos homosexuales o uno no tiene que perpetuar actos homosexuales porque le desvía de cuál es su naturaleza humana en términos de procreación, en términos de crianza de los hijos, etcétera, todo eso hoy en día es inválido. No, bueno, no es inválido, no, porque uno de los argumentos que se establece también es que una de las tendencias naturales, o que debe ser, es hacia la unión con el miembro del sexo opuesto. Tú puedes decir a lo mejor que eso no existe o que no hay. No, claro. Bueno, que existe. O que no debe.
que existe esa, pero existe esa de forma tendencia en algunas personas y no en otras, ya está. O sea, no todos los seres humanos tienen por qué tener la misma. Sí, pero tú dices, según tú puedes estar en contra de esta filosofía moral, pero lo que dice esta filosofía moral es que la tendencia moralmente aceptable es una y no la otra. Pero bueno, en este caso... Pero para eso lo tendría que fundamentar en algo. Claro, pero precisamente la cuestión de la razón, las cuestiones biológicas, y las cuestiones biológicas relacionadas con la procreación. Pero en cualquier caso, yo no quiero entrar en conflicto. La tecnología amplía el horizonte biológico. Vale, en cualquier caso, yo no quiero entrar en conflicto en este tema porque también veo que tenemos algunas cosas en común, como por ejemplo, incluso que en esto podamos estar en desacuerdo. Tú sí estás de acuerdo con determinadas ideas, como por ejemplo de la lealtad o la prosperidad o la responsabilidad o el compromiso. Y en ese caso, también es o sea, creo que estás de acuerdo entonces con que determinadas virtudes en ese sentido son necesarias para producir determinados resultados. Y yo creo que cuando no se enfatiza lo suficiente, esto puede llevar a situaciones bastante negativas. Pero bueno, Sí, pero dejando claro que las fronteras de todo esto y sobre todo la jerarquía entre ellos es muy... no es única, ni mucho menos para todo el mundo, y que puede haber muchas distintas que sean válidas, no infinitas, pero muchas distintas que sean válidas. Dependiendo siempre de cómo se elabore, cómo se establezca la filosofía moral correspondiente. No hay una escala de normas morales objetivas y universales para todos. Normas morales aplicables. Una aplicación concreta en cada uno de los circunstancias. Eso estamos de acuerdo.